12. Ahí vamos a meditar esta noche sobre uno de los milagros que hizo Jesús en Pedro, ¿verdad? Cuando andaba ya en el ministerio de la iglesia. Capítulo 12 de Hechos. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Hechos 12, versículos del 6 al 11 vamos a leer y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Lo tenemos todo? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Incline su rostro. Pidamos a Dios la bendición para que sea Él el que habla en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, esta tarde venimos delante de usted, Señor, agradecido, pidiéndole, Señor, que sea usted el que hable en nuestra vida, bendito Señor. Que sea usted, Señor, el que reciba la gloria y la honra, bendito Señor, por lo que aquí se está haciendo, Señor. ¿Qué es lo que usted le agrada, bendito Dios? Predicar esa palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí presentes, benditos niños, Señor. En el nombre de Jesús, en sus manos los deposito, Padre, para que sea usted el que obre. Ahora le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Bien, vamos a hablar acerca de un milagro que Dios hizo allá en la vida de Pedro. Pedro estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel porque había sido apresado por predicar el evangelio. Pero los fariseos no querían que se hablara en el nombre de Jesús. Y a Pedro por eso lo encarcelaron, porque él seguía predicando el evangelio y no les obedecía. Así que por eso es que ahora Pedro es encarcelado. Y había encarcelado a muchos discípulos. Entre ellos también estaba Jacob. Por eso ustedes leen ahí en el 12, hay un título que dice: Jacob muerto y Pedro encarcelado. Porque a los dos andaban predicando el evangelio, pero Jacob fue muerto a espada por el rey Herodes. Eso es lo que dice ahí en el versículo 1 del capítulo 12. Dice: en aquel mismo tiempo, dice, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada, dice, a Jacob, hermano de Juan. Ahí está, donde primero él vino y mató a Jacob, el hermano de Jesús. Y ahora tenía preso a Pedro, porque él vio de que había agradado a los judíos en matar a espada a Jacob. Y como lo mató a espada y vio que los judíos estaban contentos, ahora quería matar a Pedro. Pero Dios guardó a Pedro, porque así le plació a Dios guardarlo, así como le place guardarlos a usted y a mí.
Así que por eso es que aquí ahora dice que Dios los libra de la cárcel. Sí, amén. Y aún estando atados con 2 cadenas y 2 soldados, uno a cada lado. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. No hay reja que no se pueda abrir. No se puede abrir. Entonces aquí vino un ángel, dice, y se le apareció. Entonces Dios manda a su ángel Sí, amén. a cuidar a sus hijos. Más si están haciendo la obra de Dios. Amén. Así que por eso es que usted y yo debemos de estar confiados en lo que estamos haciendo. Aleluya. Si lo estamos haciendo de todo corazón para Jesús. Sí, amén. Así que Pedro estaba con todo predicando la palabra. Pero luego los encarceló el rey Herodes y lo tenía listo para poderlo azotar o matar. Así como vi que había matado a Jacobo y en el 12:1. Así que, pero como Dios cuidaba de Pedro, porque Pedro era el que iba abriendo las puertas del cielo para que la gente entrara, porque al predicar el evangelio, aquel que se convierte y recibe a Cristo puede entrar al cielo. Amén. Entonces, ahora a Pedro no iba a dejar Dios que muriera, porque no había terminado su proceso, no había terminado la obra. Así que por eso es que dice ahí de que envió a su ángel y le soltó las cadenas y le abrió las puertas. Dice que solas se abrieron. Es el poder de Dios. Amén. Porque cuando Dios habla, Dios no necesita hablar para que le obedezcan. Dios, con solo en su mente, haga esto, se hace. Se hace, así es. Porque así es el poder de Dios. Así obra. Nada imposible para Él. Así que por eso que dice ahí el título que tiene, que Pedro es librado de la cárcel. ¿De dónde nos puede librar Dios? De muchas cosas. Sí, aleluya. De Sí, muchos aleluya. problemas. Quizás la cárcel que usted y yo tenemos sea una aflicción, una deuda, un problema, una Una enfermedad. enfermedad, Pero de ahí lo puede librar Dios. problemas familiares. Ahora, Pedro estaba físicamente en la cárcel, pero de allí lo libró Dios. Amén. Así es que dice ahí, iniciemos en el versículo 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, ¿de dónde le iba a sacar? La cárcel. De la cárcel, ahí estaba Pedro. Aquella misma noche, dice, estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. Estaba dormido, estaba confiado en que lo que estaba haciendo estaba agradando a Dios y tenía paz. Porque cuando uno sabe que está haciendo las cosas para agradar a Dios, tiene paz. Amén. Duerme en paz. Además la palabra del salmista así dijo, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, dormir confiado. Entonces dice que Pedro estaba durmiendo esa misma noche que lo iba a sacar Herodes, pero dice, entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la casa. Además de la puerta de los guardias que estaban ahí, él tenía adentro amarrado con él a 2 soldados con la cadena. Entonces, por más custodiado que el hombre esté, que cree que es poderoso, para Dios no hay nada Amén. que no pueda Él romper. Puede hacer No hay cadenas que Jesús no pueda Amén. romper. Aleluya. Porque Él es el que rompe las cadenas. Así, amén. No sé cuál sea su cadena o su cárcel, pero Dios puede abrirla. Dios puede romper esa cadena, como lo hizo aquí con Pedro, y dice, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, el 7. Y aquí dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo se manifestó? Cuando no tenía esperanza. Cuando Pedro dice, a ver qué va a hacer mañana, yo voy a dormir. Pero en ese momento está Dios trabajando. Y Dios está viendo lo que usted está haciendo, su aflicción la conoce. Y dice ahí que, aquí dice, se presentó un ángel del Señor. Ahí está que se presentó el ángel de Dios. Dios mandó a su ángel, Sí, el amén. ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, dice, en el costado, le despertó, diciendo, entonces ahí le habló. Y dice que le despertó tocándole en el costado. Y dice que, diciéndole, levántate pronto. Entonces tenía que levantarse rápido. Pero él pensaba que era una visión. Él pensaba que era un sueño.
pero era una realidad. Entonces dice ahí, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, dice, se le cayeron de las manos. Vaya, solas le cayeron las cadenas. Con el poder de Dios. Amén. Todo lo puede mover Dios. Aleluya. No hay nada que no pueda mover. Nada. No hay un árbol que pueden haber pasado 20 años y no ha dado fruto, pero Dios lo puede hacer florecer. Así es, amén. Puede ser que alguien haya estado en un hospital 1 año, 2 años y no le quita la enfermedad, pero cuando viene Cristo, esa enfermedad se va. Aleluya, gloria, El poder de Dios. amén. La gloria sea para Dios porque Dios es poderoso. Eres poderoso, Dios. Entonces Él rompe esas cadenas, Él quita esas enfermedades, Él puede abrir esas puertas de las cárceles, porque no hay nada imposible para Él. Amén. Así que por eso es que dice ahí que le despertó, dice, diciéndole, levántate y pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Hermano, esta noche, si usted tiene esas cadenas, Dios se las puede quitar. Amén. Sea esa cadena de lo que sea de aflicción, de temor, de miedo, de angustia, de enfermedad. Dios mismo esta noche le está rompiendo esas cadenas. Si usted le cree a Dios, si usted está confiado en Él, Dios le puede sanar, Dios le puede libertar, porque eso es lo que Él hace en la vida del hombre, libertarle de las cadenas, quitarle esas cadenas que lo tienen atado, y así usted está más libre para adorarle, porque eso es lo que quiere. El objetivo de sanarle, de quitarle esa enfermedad, es para que usted le adore, que usted esté agradecido. Por eso que dice ahí que, dice en el 8, vamos, dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Ahí está, ¿verdad? Le dijo, prepárate, vístete, párate que ahorita, amárrate bien, le dijo, y nos vamos. Por eso le dijo ahí, ¿verdad? Cíñete. Cuando le dice cíñete, ponete firme ahí, tenés que estar listo. Entonces le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, porque como Pedro dice que estaba dormido, se había quitado las sandalias. Vamos a relajarte, porque usted con jeans o con zapatos no puede dormir. Entonces vino Pedro y las quitó. Y entonces cuando él se vino y le tocó y le quitó la cadena, vaya, vestiste, cambiaste, ceñite que ahorita nos vamos, amarrate las sandalias. Así nos dice Jesús. Amén. No, prepárate. Tienes que estar listo, porque ahora nos vamos, le dice, ¿verdad? Eso le digo, ¿verdad? Y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, y sigue. Eso le dijo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Es por eso que le estoy diciendo que Dios le va a quitar cualquier problema que usted tiene, cualquier aflicción, pero Él quiere que le siga. Amén. Él quiere que le busque. Sí, amén. No quiere Él de que sanarle, vaya, ya te sané y date. No, Él quiere que le... Ahí le dijo a Pedro, y le dijo, envuélvete en tu manto y sigue. ¿Por qué quería que lo siguiera? Porque Él quería protegerlo. Porque Él quería sacarlo de la última puerta de la cárcel. Eso es lo que quiere. Estemos bajo la cobertura Es de que Él. Dios seamos libres. Sí, amén. Que no haya nada que nos atemorice, que nada nos dé miedo, porque Él está con nosotros. Porque eso es que Él le dijo, envuélvete, cúbrete en tu manto, porque como antes ese era el vestuario, una manta, un manto. Entonces se lo puso y dice que se fue, ¿verdad? Y sígueme, le dice. Vamos en el 9. Dice, y saliendo le seguía. ¿Qué es lo que decía Pedro? Le seguía. ¿Por qué? Porque era obediente. Amén. ¿Cómo tiene que ser usted? Obediente. Obediente a la palabra de Dios. Entonces viene y dice que y saliendo le seguía. ¿Pero qué dice ahí? Pero no sabía, dice, que era verdad lo que hacía. Entonces Pedro todavía estaba creyendo que era un sueño, que era una visión, dice ahí. Entonces, pero él en su mente, en su éxtasis, porque así eran los profetas cuando recibían la visión, dice ahí que
le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Entonces él no estaba tan seguro de que si era real, ¿verdad?, lo que estaba pasando, que cómo se le iban a romper las cadenas, sino que él creía que era un sueño. Y cuando es un sueño, cuando usted despierta asustado. ¿Será cierto?, dice. Entonces Pedro estaba en ese punto. Creía que era un sueño, que era una visión, por eso dice, y no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba, ahí está, ¿verdad? Pensaba que veía una visión. Así piensa uno, ¿verdad? De que, no, esto no puede ser, no puede ser que Dios me esté hablando, no puede ser que Dios mande a su ángel, no, pero todo es posible. Amén. Dios quiere proteger, porque Dios es real. Amén. Y Dios no miente, y si Él recibió esa palabra, esa visión, esa liberación, ahora en este tiempo, ¿por qué no va a ser posible que uno de los que está en la cárcel pueda salir? Aleluya, claro que sí. Es posible. Amén. Si le creen a Dios, si están trabajando para Él. Por eso es que hay que creerle a Dios. Por eso dice ahí, pero dice ahí, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Así está, ¿verdad? No, este es un sueño, no lo puedo creer, dice una vez. Pero cuando me da cuenta que es real, es porque ahí se da cuenta que Dios existe. Amén. Y que Dios le quiere ayudar. Aleluya. Cuenta un hombre que estaba dando testimonio, hay uno de los mensajes en las redes, de que él estaba preso y que él quería dominar su vida y su cuerpo y que nadie interfiriera en su vida, como muchos jóvenes lo hacen a la edad de la juventud. Entonces dice de que él a los 12 años ya andaba armado. Y una vez pasó algo de tiempo, dice, que a los 12 años, pero a los 22 usó el arma, cometió un homicidio. Y cuando cometió un homicidio, lo capturaron y fue a la cárcel. Y dice de que él ya conocía a él. Y entonces dice que fue a la cárcel y allá estuvo, y dice que en su mente trabajó pensando que no quería que nadie lo dominara y que hicieran de él como la gente decía, como muchos que no se quieren someter a Dios. Amén. Entonces vino él y dice que ya estando en la cárcel, dice que lo llevaron a una celda y dice que esas celdas tenían puertas como todas, como rejas, y se cerraban eléctricamente. Entonces él, creyendo dominar su vida y hacer como él decía, dice que planeó bien cómo ahorcarse. Y dice que en eso estaba, dice, planeando cómo salirse de la reja o cómo detener, dice, la puerta. Y en ese momento ya tener listo todo para subirse al segundo nivel y ponérselas. Pero dice que en ese pensamiento, en ese plan que él tuvo, dice de que escuchó la voz de Dios. Esperan mi tiempo. Y dice que él se quedó pensando, ¿y quién está hablando? Yo creo que es Dios. Porque él ya conocía a Dios. Esperar. Y así fue, dice que ya no hizo nada. Porque el poder de Dios le tocó. Amén. Porque el poder de Dios así obra. Así es que dice que ya no hizo nada, sino que él se convenció de que al final era culpable y que tenía que pagar, dice, aceptar la realidad y que le iban a condenar, y él ya sabía. Entonces dice que cuando fue a la corte, en el juicio, dice que estaba el abogado y él y el juez, y dice que le dijo, tenés que aceptar el trato que el juez te da, o la condena. Entonces dice que le dijo al juez, pues yo creo en Dios, dice, no, Dios me puede cambiarle. Entonces dice que el juez le oyó, dice que creía en Dios.
Dios me puede cambiar. Y entonces dice que al final, dice que el abogado le decía, acepta el trato que Dios o que el abogado te ha puesto. Entonces dice de que él le dijo al abogado, yo no voy a aceptar nada, porque yo tengo que cumplir la pena que le habían dado 20 años. Entonces dice que al final, dice, le dieron la condena, 20 años, dice, vaya, está bien, yo voy a aceptar los 20 años. Vaya, entonces de repente llega un pastor, dice que por vidrio, dice que le dijo, ya le dijo, a usted han dado 20 años, pero no vas a hacer 20, vas a hacer 10, dijo. Entonces recibió de Dios, pero él solo se acuerda que el pastor le dijo, vas a hacer 10 porque Dios me ha revelado que 10 vas a hacer. Y dice que de repente ya convertido, dice que había muchos convertidos en esa cárcel, y él oraba con ellos, y dice que le decía, mira, y vos, yo sé que vos vas a hacer menos tiempo, dice que le decía, porque yo vi la hoja ahí de la condena, la que firmaste y todo. Y dice que, no, quizás se han equivocado, dice que les decía él ya consciente que 20 iba a hacer, porque a mí 20 me dijo el juez. Entonces le dijo el abogado, sí, yo 20 años voy a hacer. Vaya, entonces dice de que todos me estaban diciendo que 10 años iba a hacer. Dice que al final, dice que pasó un tiempo y le habló al abogado y le dijo, mira, dice, le dijo, mañana tenemos audiencia. Vamos a ver si apelamos a que la sentencia se reduzca, la condena. Entonces dice que cabal, se fueron al juicio, yo voy a hacer lo que quiero, yo ya sé, ya oí que 10 años. Entonces dice de que al final, dice que fueron donde el juez, y dice que el juez le dijo, mira, me ha dicho el procurador de justicia, y a mí me ha impactado, dice que sí, que te reconsideremos, y cuánto es que queremos, 10 años, dice. Vaya, eso te voy a dar. Le dio los 10 años. Así es que solo hizo los 10 años, porque Dios le ayudó. Y después dice que hubo otra reconsideración y al final solo hizo 6. Pero porque Dios ya le había hablado. Así es que él lo que hizo es esperar en Dios. Y es que así tenemos que hacer nosotros. Esperar en Dios, en el tiempo de Dios. Porque si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Amén. Por eso es que usted y yo debemos de confiar en Dios. Sí, amén. ¿Por qué? Porque tiene la última palabra. Amén. Porque los jueces, los médicos o cualquier otro que nos esté asustando pueden decir una cosa, pero Dios tiene otra. Tiene la última palabra. Amén. Tiene la respuesta final. Sí, amén. Así es que Pedro aquí, él dudaba que esto que estoy viendo será cierto. Y por eso es que narraba esa historia de ese preso, porque él dudaba, no creo que se han equivocado. Entonces Pedro dudaba de que esto fuera cierto, pero era una realidad, que Dios ahí estaba, porque Dios, aquel que le cree, le ayuda, le respalda. Así que por eso que dice ahí Pedro, ¿verdad? Que dice, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Así que muchas veces, no, esto fue un sueño. Dice. Sigamos en el día ahí. Habiendo pasado, dice, la primera y la segunda guardia, le habían pasado las puertas. Llegaron, dice, a la puerta de hierro, a la principal, a la que daba a la ciudad, dice ahí, la cual se les abrió por sí misma. Ahí está. Con el poder de Dios abriendo esas puertas de esa cárcel. ¿Por qué? Porque la obra, el plan que Dios tenía para Pedro era que se siguiera predicando el Evangelio. Entonces, si en el plan de Dios está que en su vida usted todavía no se va con Cristo, o no nos vamos con Cristo, nos va a tener aquí. Pero hay un plan de Dios que hay que buscarle, que hay que seguirle, que hay que hacer la obra. Entonces, eso es lo que ahí dice, ¿verdad? Por eso dice, habiendo pasado la primera puerta, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, la cual daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces, cuando usted vaya y toque esas puertas, las puertas se van a abrir. Porque no es usted, es Dios ayudando. Amén.
pero confiamos en Dios. Entonces, por eso que dice ahí, y salidos, ahí está, ¿verdad? ¿Hasta dónde lo va a cuidar Dios? Y salidos, dice, pasaron una calle. Y luego el ángel, dice, se apartó de él. ¿Cuándo lo va a soltar? Cuando sienta Dios que usted ya está libre, que de peligro, que ya nada le van a hacer, porque usted ya está salvo. Amén. Así es Dios en nuestra vida. Cuando Dios ve que usted y yo ya estamos salvos del peligro, que ya confiamos en Dios, en que Él anda con nosotros, Él nos suelta para ver cómo está nuestra fe. Entonces por eso dice, y luego el ángel se apartó de él. Allí se apartó porque ya había cumplido la misión. La misión del ángel era protegerlo, liberarlo, para que no estuviera prisionero, porque Dios no quiere que usted y yo estemos prisioneros. Amén. Que no estemos en esas cárceles de amargura, de dolor, de envidia, de odio, de venganza, de aflicción, de enfermedad. Dios no quiere nada, quiere hacerlo libre de todo. Amén. Quiere quitarnos esa carga, porque esas son cargas cuando uno está angustiado, con aflicciones. Dios las quiere quitar. Dios no quiere que nos preocupemos por nada, sino que nos enfoquemos en que Él es nuestro blanco perfecto. Amén, gloria a Que Dios. a Él tenemos que seguir. Sí, amén. Así que por eso que dice que luego el ángel se apartó de él, ¿verdad? Cuando ya lo había sacado de la última puerta. Versículo 11 dice, para ir terminando. Entonces Pedro dice, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Hasta entonces, cuando Pedro se sintió, dice que él despertó, ¿verdad? Amén. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces Pedro dice, volviendo en sí. Entonces Pedro iba caminando dormido. Y pero es que es lindo caminar confiado en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque usted no se da cuenta cómo va. Sino que Pedro dice que iba a dormir. ¿Por qué? Porque de repente dice ahí en el 11, ¿verdad? Entonces Pedro volviendo en sí, hasta que se dio cuenta, hasta que despertó. Bueno, y ya es cierto lo que estaba pensando, soñando. Eso es lo que dijo Pedro. Entonces volviendo en sí dijo, ahora sí entiendo, dice. Hasta ahora se viene a dar cuenta cuando a usted ya le han pasado muchas cosas por no haber obedecido. Ahora Pedro se da cuenta que es una realidad esa visión que tuvo, ¿verdad? Y entonces volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente, dice que el Señor ha enviado su ángel. Amén. ¿Y qué dice? Y me ha librado de la cárcel, o de la mano del rey Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces dice que él lo que esperaba era librarlo de la muerte. ¿Por qué? Porque así nos quiere librar a todos, Dios. Amén. No quiere que suframos. ¿Por qué? Porque aquí Jacob ya había sido muerto por Herodes. Ahora Herodes quería sacar a Pedro para matarlo. Pero vino Dios y lo protegió y lo libró. Y por eso dice Pedro, ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes. ¿Quién era Herodes? El rey que podía matar a cualquiera, ahora que sea. Tenía autoridad. Entonces, si tenía autoridad, él sabía que podía hacerlo. Por eso es que él dice de que mandó a matar a los soldados que habían dejado ir a Pedro. Eso es lo que dice. Dice, bueno, sigamos ahí. En el 11 estamos y dice que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba que el show, porque eso es lo que les gustaba, Sí. que hicieran show. Miren aquel que anda predicando ahí cómo lo están asustando, afligiendo, lo están azotando. Eso es lo que esperaba. Por eso dice que Dios lo libró primero de Herodes, de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así es que ahí está, ¿verdad? Donde Pedro estaba preso. Pero dice, más adelante, sigamos avanzando, dice,
y habiendo, dice, considerado en el 12, esto llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Entonces estaban orando por él, como usted y yo oramos muchas veces por ciertas personas, para que Dios les ayude, para que Dios los sane, para que Dios los libre de la cárcel. Entonces dice que ahí estaba esta señora, la madre de Juan, dice, orando. Estaban reunidos, dice. 13. Cuando llamó Pedro, dice, a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rosa, la cual, dice, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dice, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. No le creyeron, ¿verdad? Dice que le dijeron, está loca. Allí dice el 15, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían que es su ángel que la estaba cuidando y que había llegado. Pero dice allí el 16, mas Pedro, dice, persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, asustados, ¿verdad? Que cómo es que salió si la habían tenido encerrada. Y él haciéndole de seña con la mano, dice, allí en el 17, señal de que se callasen, que no hicieran la bulla, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hacer saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego dice, el 18, que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados, dice, sobre qué había pasado o qué había sido de Pedro. Ahí estaban preguntando los soldados, ¿qué pasó si nosotros aquí hemos estado y nosotros aquí nos quedamos dormidos? Pero veamos lo que hizo Herodes. Dice, mas Herodes, habiendo, dice, buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Ahí está que los mató. Vayan, llévenlos, mátenlos por descuidado, porque esa era la paga de aquel que estaba cuidando a alguien y lo dejaba ir. Pues a vos te toca morir. Y así es que los mató, y dice ahí, ordenó que llevarlos a la muerte. Después, dice, se fue de Judea a Cesarea y se quedó allá. Ya está. Ahí murió. Así que, hermano, Dios siempre nos libra. Amén. Sí. Por más peligro que haya, por más aflicción, por más miedo que haya, Dios, si usted le cree a Dios, Dios va a cuidar de usted. Dios lo va a librar de donde sea. Amén. Pero siempre con un propósito, siempre con un plan, porque el plan era ese, ¿verdad? Que le dijo a Pedro, sí, Caminando con Dios. siempre tiene que andar con él. Así que la gloria es para Dios, ¿verdad? Que Dios nos permitió una vez más el privilegio de poder tener esta palabra. Que la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orarle al Señor.